La nobleza negra y los cures, los amos ocultos del mundo desde Babilonia. ¿Sabíais que los que realmente gobiernan el mundo no aparecen en los libros de historia? Hoy vamos a hablar de los amos invisibles, de aquellos que se esconden tras coronas, túnicas religiosas y logos de bancos centenarios. Pero no me refiero a los Rothschild ni a los Rockefeller. Esto va mucho más atrás, muchísimo más atrás. Vamos a entrar en el mundo de la nobleza negra, pero desde una óptica que nadie se atreve a mencionar, la de los textos de Alexander el Azar en el lenguaje primigenio de los seres. ¿Quiénes son realmente los de la nobleza negra? La historia oficial dice que la nobleza negra eran familias aristocráticas italianas que, tras la caída del poder temporal del Papa en 1870, siguieron leales al Vaticano. Orsini, Celane, Aldobrandini, Borghese, Anfili, apellidos que aún hoy controlan bancos, órdenes religiosas y medios de comunicación desde la sombra. Pero según el Azar, este es solo la fachada, un linaje que no es humano. El Izar afirma que el linaje de los grandes gobernantes del planeta no es 100% humano. Estas familias descendientes de una casta llamada Kura, extraterrestres que llegaron a la Tierra en tiempos inmemoriales, pero atención, no son los típicos grises o reptilianos de otras teorías. Los Kuras eran humaniformes, altos de rostro severo y el clara de rasgos orientales, similares a los antiguos japoneses. Y no vinieron en son de paz. Vinieron a tomar el control. Babilonia, Roma, Vaticano, el mismo imperio disfrazado. Según el Azar, los Kuras fundaron su primera gran base en la tierra en lo que hoy conocemos como Babilonia. Esta nobleza nació con Yuri, se forjó con la traición al dios Be, dándole muerte con sus cochinas cuerdas. La muerte del dios Be o Alejandro Magno fue amorrado a un árbol y luego colgado de cabeza para asegurarse que murió. Fue dañado físicamente, ya que de manera violenta hubiera sido el fin de este globo. De ahí migraron hacia la región del Mediterráneo, en la mano del financista gitano de la muerte de Alexander Orteodos. Teo sería el primer faraón antes de la derrota de Troya, ya que antes existían los faraones, creando la civilización egipcia y posteriormente fundando Roma, con el imperio de Lamido el tercer imperio español, la capital del control político y religiosos, juntos con Tarquiose, aliados de Roma, para intentar destruir Aragón, la creación buena de Dios. Pasaron los años y el imperio de Lamid fue afectada por los revolucionarios paralelatar en Marsella. Este imperio fue reducido a cenizas por la nueva casta de los Cures, que derrocaron el poder de los pares naciendo en Cartagena, el cuarto imperio español, el cual empezaron a gobernar toda Europa formando muchas provincias españolas. Cuando Roma cayó, fue resurgido de la Roma Veré. Por cierto, ese periodo de Roma es el más criticado por todos los escritores payos y sobre todo muy difamado. Resurgió como el Vaticano, significando el nombre de nuestra primera fortaleza, naciendo los católicos curas de la ciudad. Y sus estructuras de poder se mantuvieron intactas bajo nuevas máscaras. Probaba que los Veré intentaron conciliar la nueva religión inventada por Caristio. Los cures paganos inventaron un dios basado en muchos supuestos mesías de su época, y se crearon la imagen de Jesucristo. Fundaron dos religiones potentes de la época. 1, la de Vercingetoris. 2, la de Caristio, formando el cristianismo. Declararon a la madre de Caristio Madre de Dios, haciendo o logrando el primer cisma como los nestorianos. Los cures gobiernan desde tornos visibles, ya no se ocultan, es el mismo trono del Papa, la curia. Tuvieron familiares influyentes que les ayudaban, formadas de órdenes religiosas, castillos ocultos y linaje jamás rotos. Quizás en la misma iglesia se mantenía una facción aún veré. Sin embargo, más en sentido espiritual y no aceptando la verdad contada por Alexander el Azar. El engaño perfecto, controlar las palabras. Una de las claves para entender el control de los cures, según el Azar, es el lenguaje. En sus textos se demuestra que la lengua original del planeta era el lengua, una lengua sagrada hablada por los Veres. Los verdaderos humanos originarios de Hispania, no confundidos con los ibéricos actuales. Los cures tomaron esa lengua, la distorsionaron y la convirtieron en lo que hoy es el latín.
Ese idioma fue creado por los cures de las palabras muy al estilo Pali, con alfabeto latino. Sin embargo, aún se escribió hasta el año 0 de nuestra era, escritos veres en piedra. Un ejemplo es la palabra curas, sacerdote. En el lengua se traduce como curi, literalmente el que hace agujeros. ¿Casualidad? No. Los caris son los verdaderos curas, los intermediarios entre los humanos y sus falsos dioses inventados en sus imperios anteriores como los dioses olímpicos o dioses egipcios. Como ya sabrán, su antiguo oficio era el de entierrar muertos y usaron el dinero para sus bancos y financiar guerras contra el mismo pueblo. Todos con su sagrada misión de pantificar, o sea, unificar la pérdida de la Pania pagana derrotada por Dios en la guerra de Troya. La nobleza negra, como Castakuri, nada infiltrada. Los nombres de la familia de la nobleza negra tienen raíces fonéticas en el lengua que delatan su origen curi. Por ejemplo, Orsini, se translitera por Orsini, que significa viene del cielo. Borghese, de Borghesi, que significa atacaban con flechas a los burús. Aldobrandini, es Aldeberendini, significando misión a las tierras de los Beres. Los Farnasi, que puede entenderse por los faraones. A Pamfili, que se entiende como unidos a la Pania. Estas familias, lejos de ser meros aristocracias, son custodios del secreto del antiguo imperio Curi y del Vaticano, su brazo visible. Es el trono donde aún gobiernan. Sus apellidos no reflejan su antiguo oficio, que es la relación que tenían con la formación de la nueva Pania. La guerra entre Beres y curas no terminó. Según el azar, los Beres no se extinguieron racialmente, quedando a un 0.5% de la población. Lo que sí se extinguió es su sentido espiritual del mundo cuando los ríos se dejaron comprar por la curia, y la nobleza negra a través de quizás la deuda. Existirán algunos Beres quizás existiendo, ocultos y esperando el momento para recuperar la tierra. En los textos traducidos por el azar se habla de una guerra ancestral entre los Beres, herederos del planeta, y los curas, invasoras del cielo. El mundo actual es el resultado de esa guerra. Las universidades al principio Beres, ahora controladas por la curia en sus escules, que es de los cules, o sea los curas. Las religiones, los bancos y los estados modernos. Los policías y los militares. Los rangos de poder son herramientas curas para mantenernos esclavizados sometidos a todas las razas por igual. ¿Y cómo lo hace? Dividiendo el lenguaje, destruyendo la memoria, reescribiendo la historia y manipulando el ADN humano, a través de mezclas genéticas y programas de control social, y sobre todo el pachismo, que es el chisme de Pa, hoy conocido por fascismo, el verdadero poder, el lenguaje y la memoria. El lenguaje no es solo un idioma, es una clave para romper el hechizo cura. Es un idioma donde cada sílaba guarda una verdad, un símbolo sonoro de un hecho ancestral. Los curas han hecho todo lo posible para ocultar el lenguaje, deprimirlo, ridiculizarlo, porque en él están los nombres verdaderos, los orígenes reales, las claves para desprogramar el mundo moderno. Por eso, entender qué es la nobleza negra desde esta perspectiva no es un acto de curiosidad histórico, sino de resistencia existencial. La nobleza negra no es solo una élite europea del siglo XIX. Es la cara visible de un poder mucho más profundo, que se remonta a otras estrellas. El que ha localizado la tierra disfrazando de papado, monarquías controladas y banca. El uso de la banca como medio de control para agendas sociales es parte de esta nobleza que ahora más que nunca está presente a partir de este papa jesuita ya fenecido. Los curas siguen gobernando, pero su tiempo se acaba. El satanitú lunar está protegido como espada de Damocles, la justicia divina de Dios Todopoderoso. Cada vez que alguien estudia el lenguaje, cada vez que alguien descubre a los Beres, la memoria de nuestros antepasados se activa, y grita por justicia ante tanta hegemonía, sacrificios esotempales y robos descarados a los Beres. Cuando recordemos quiénes fuimos, ellos caerán, ya que ese día será el día de la Anunciación Universal.